Sí. No, ¿qué es Es esta una historia maravilla? divina. Y bueno, es Hernán Cassiari, que Vea. no es cualquiera. Sí, me encanta tenerlo, Cassiari, bienvenido. Muchas gracias, estoy escuchándolos con mucha atención y, y quisiera decir que ese cuento del que hablaban, La valija de Lionel, no habla solamente de la inmigración argentina a otros lugares, sino de cualquier persona que tiene que vivir en una tierra que no es la propia y de todo lo que cuesta vivir en una tierra que no es la propia y desprenderse del acento, de las tradiciones, de los hábitos, de ciertas amistades, de una cultura arraigada, empezar de vuelta en otro lugar para cualquiera, no solamente para nosotros los latinoamericanos, cuando a veces tenemos que recalar en Europa o en algún país que le va un poquito mejor para levantar cabeza, a todos nos cuesta muchísimo y el cuento habla también un poquito de eso. Qué lindo, ¿no? Hernán, un placer. Soy el profe Adrián Magnoli. Llegué a Colombia a dirigir fútbol. Me cansé de dirigir fútbol y de entrenar y estoy en los medios de comunicación. Comentando, llevando la bandera. Nadie la ve, pero yo tengo la bandera en la mano, Hernán. Está muy bien. Hernán, ¿en qué momento el gordito de Mercedes bifurcó el camino? Dijo, por allá no es por el otro lado. O sea, por allá no ibas a hacer lo que sos hoy. ¿En qué momento dijiste, no, yo me voy por ese lado? Con sufrimiento, ¿no? Porque te fuiste a Europa con una mano atrás y una mano adelante. Sí, pero mi relación con la escritura y con contar historias es muy anterior al tiempo que pasé en Europa. Yo creo que desde que tengo uso de razón sé que contar es lo que mejor me sale, lo que más me satisface, lo que hace que el que está del otro lado me entienda. Vos hablabas recién de un cuento mío que se llama Un belga en casa, una vez que un ilustrador belga vino a hacerme unos retratos a Barcelona y no teníamos idea de en qué idioma hablaba el otro, ni nos podíamos comunicar, y terminamos comunicándonos con esta infusión tan argentina que es el mate. Y a mí me parece que la comunicación para mí es todo. Yo no sé qué hacer cuando una persona del otro lado no puede entender mi idioma. Me cuesta muchísimo todo. Y desde muy jovencito supe que mi oficio iba a ser el de contar historias. Lo hacía en la escuela primaria, en la secundaria, después cuando terminé, cuando me fui a vivir a Buenos Aires. Soy de un pueblo muy pequeño de la provincia y cuando me fui a la gran ciudad ya sabía que iba a ser escritor. Cuando me fui a España también lo sabía. Entonces mi relación no con la literatura, sino con contar, con narrar en voz alta, tiene para mí la misma importancia que respirar. No sé si podría vivir sin hacerlo. Sobre eso le quería preguntar, porque yo he ido a sus shows en vivos aquí en Bogotá. Me volví un adicto, pero a escucharlo. Compré varias cosas para leer, pero confieso que no es lo mismo y que cuando lo estoy leyendo, en mi mente, mi cerebro está sonando con su voz. Y entonces ahí es donde yo le quiero preguntar en qué momento también llega usted y dice, bueno, vamos a hacer estos shows en vivo. Porque lo de la radio también entiendo que fue como circunstancial, como empezar a contar y grabarse los videos. Pero el show en vivo, Vanessa, la gente... Yo pensé que solo me pasaba a mí, pero entonces yo volteo a ver a mi esposa, a mi amigo, todos llorando al tiempo. Todos y todos riendo al tiempo. conmovidos. Hay una Divino. historia maravillosa de cómo de niño hacía pegas telefónicas en el barrio. ¿Se es una hacía historia- pegas en la historia, Claro, chiquito? pero me sentí súper identificado y me volví a sentir pequeño y sentí los olores que estaban en mi casa y volví a sentir el teléfono en la oreja. Es increíble. No le hizo creer a una señora que era el hijo. Y realmente, no, es una locura eso. Es muy fuerte esa historia, pero es genial. Pero entonces, lo del teatro, ¿cómo se da lo de voy a llenar un teatro y voy a poner a la gente a escuchar lo mismo que yo hacía, pero no sé si lo hacías primero en digital o primero en teatro? ¿Cómo te fue con eso? Fue tremendamente paulatino. Yo no sabía que iba a ser una pasión muy grande para mí interpretar o narrar en voz alta. Al principio solamente escribía. Solamente no me animaba o no se me había ocurrido nunca hacerlo en voz alta. Y hubo una época, a finales del 2015, donde sufrí un infarto agudo de miocardio, estuve muy mal de salud
y por suerte no morí, pero el cardiólogo me dijo que ya no podía fumar. Y dejé de fumar. Como Fraile, Cassiari, aquí Tenemos el ese- que le acaba de preguntar Tiene tiene muchas cosas en común. esa misma característica en su salud. Seguramente. ¿Ha visto? Y en el momento exacto que dejé de fumar, mi cerebro dijo, hago huelga de escritura, y no me permitió escribir. No me salía nada. Posiblemente haya sido esa costumbre que yo tenía de fumar y escribir al mismo tiempo, y el cerebro interpretó que si dejaba de fumar también dejaba de escribir, y entonces tuve que canalizar mi creatividad por otros ámbitos y empecé a leer en voz alta los cuentos que ya había escrito. En la radio primero, tuvo mucho suceso en la Argentina esas lecturas radiales, y entonces me dijeron, bueno, vamos a subirte al escenario, a ver si lo puedes hacer. A mí siempre me dio mucha vergüenza en mi cuerpo, entonces me costaba mucho al principio, pero en un momento empecé a encontrarle el gusto, a interpretar, a encontrar en los silencios, en los matices de la voz y luego en la gestualidad nuevas formas de puntuar. Hay un punto y coma, hay una coma, hay un punto y seguido en el silencio, en el matiz de la voz, que me gusta mucho descubrir. Y desde hace ya unos 10 años, un poquito más, hago muchísimos teatros con mucha gente y también lugares más pequeñitos en donde intento interactuar con el espectador, y hoy por hoy siento que contar en voz alta me divierte muchísimo más que escribir, y que incluso escribir improvisando, escribir con el cerebro, no con el teclado, con la boca abierta, con gente adelante, me divierte mucho más que hacerlo de la forma tradicional. Hernán, y precisamente usted habla de que empezó a leer esas historias de hace 10 años. ¿Usted cree que muchas de esas historias que usted escribió hoy serían políticamente incorrectas? Porque hemos visto que muchos, sobre todo a la hora de usar ese humor y lo que usted hace, que primero suele hacer reír y luego destruye emocionalmente al lector, esas historias hoy de pronto no se podrían contar de la misma forma. Mira, yo tengo la sensación de que los tiempos han cambiado muchísimo desde narraciones que yo escribí a principios de los 2000 y que ahora ya hay chistes, por ejemplo, que ya no me hacen gracia. Creo que la irrupción del feminismo en los últimos 10 años, sobre todo en nuestra región, en Argentina de una forma fortísima, a muchos de nosotros, sobre todo a quienes somos de generaciones que ya superamos los 50 años, nacidos en los 60 o en los 70, varones heterosexuales, nos han abierto los ojos muchísimo, y hay ciertas costumbres coloquiales del humor, de la verborrea, que hoy nos dan hasta cierta vergüenza haber transitado. Nos pasa cuando vemos televisión de los años 90, programas de humor de los años 80 o de los 90, o películas o canciones, y decimos, esto hoy sería cancelado, esto hoy no se podría emitir. Bueno, también pasa con nuestro cerebro eso. Y sobre todo cuando eres escritor y cuando has publicado desde hace muchísimo tiempo, yo tengo párrafos enteros que hoy no suscribiría de ninguna manera, y cuando interpreto esas historias en voz alta, les pongo el prisma del hoy. No lo hago literalmente, sino que modifico, ayorno, cambio, actualizo, y también trato de pedir disculpas por aquel que fue. ¿Esos párrafos, como qué? ¿A qué se refiere cuando dice que esos párrafos que hoy en día No, cosas que tienen que ver reivindicaría? con chistes homófobos, Exacto. o con actitudes machistas, o con microviolencias machistas que a principios de siglo o en el siglo anterior eran moneda corriente, y hoy, por suerte, nos estamos empezando a educar para que no ocurran más. Eso, el humor ha cambiado, digamos, porque antes, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando lo de Charlie Hebdo, que era un chiste muy pesado en contra, pues, del Islam, ¿no? Y entonces en ese momento hubo un comentario global sobre cuáles eran los límites de la caricatura, cuáles eran los límites del humor. Y muchos humoristas me decían, pues es que cuando usted empieza a ponerle límites al humor,
hasta dónde llega la libertad. Eso también es limitar la libertad. ¿Cuál es hoy en día, Cassiari, con la experiencia que usted tiene, con el público que ha manejado, con lo que ha escrito, con el humor que ha hecho, el límite del humor? No, el límite del humor es personal. No es algo global, no es algo que se ecualice de la misma manera ni en diferentes regiones ni en diferentes personas. Mi límite hoy es el dolor de la otra persona. Ese es el mío. El dolor de la otra persona es mi límite personal hoy. Por lo visto no lo era hace 20 años. Hace 20 años yo enarbolaba más la bandera de la libertad y no tanto la compasión con el dolor de la otra persona. Hoy mi límite es ese.